Pues estamos muy agradecidos de poder contar con dos personas que os van a contar mejor que nadie. Una es Marta Otset, que es directora de la obra social de la Sagrada Familia y que, bueno, aparte de gestionar un edificio tan increíble, también participó en los actos de la consagración de la Torre de Jesucristo, ese acto tan maravilloso que visteis todos en televisión. Pues bueno, aquí tenéis al equipo responsable, y después tenéis a Maurici Cortés, que participa en muchas fases de la restauración, desde la restauración de la cripta hasta las construcciones de las nuevas torres y la proyección de los edificios, de las nuevas partes de la Sagrada Familia. Para nosotros es una alegría y una suerte tenerles aquí, así que gracias de antemano, y espero que podáis disfrutar de esta ponencia, que es la Sagrada Familia, el alfa y el omega del orden invisible. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, estamos muy contentos de estar aquí. Hemos planteado una especie de conferencia, diálogo, junto con Maurici, planteando preguntas. No sabemos lo que sabéis de Sagrada Familia o no, pero hemos pensado que lo que queríamos era invitar a la reflexión y luego también, sobre todo, explicaros la Torre de Jesús. Maurici es la persona que ha estado al cargo de tirar adelante todo el desarrollo arquitectónico de la torre, y por lo tanto es la persona perfecta para explicaros qué reto ha supuesto para Sagrada Familia esta torre. Y no sé, algo más. Están en Barcelona todo el mundo muerto de calor, nosotros aquí con fresquito, por lo tanto estamos encantados de estar en Comillas. Y no sé si quieres decir algo. No, que reitero el agradecimiento, Marta, al Capricho, a la universidad y a los asistentes que estáis haciendo extra horas del curso para escucharnos. Muchas gracias. Pues la primera pregunta que nos hemos hecho estos días para plantear este diálogo es qué vemos cuando miramos la Sagrada Familia, ¿no? Seguramente podríamos responder muchas cosas. Podríamos responder que es una obra maestra de la arquitectura, que es un monumento visitado por más de 4,5 millones de personas al año, o que es incluso el símbolo universal de Barcelona. Y todo esto sería cierto, pero pensamos que la Sagrada Familia es mucho más que un edificio emblemático. Es una obra que sobre todo nos invita a reflexionar desde muchos prismas, ¿no? Vemos esta reflexión que podríamos hacer en relación a la naturaleza y la arquitectura, en relación a la ciencia y la belleza, o a la materia y el espíritu. Incluso podríamos hablar de Sagrada Familia como este binomio entre tradición y modernidad. Y el hecho de plantearnos este orden invisible, que fue como una iniciativa que tuvo el Consejo Gaudí y el director de la cátedra, el señor Galdric Santana, cuando hablaba de este invisible visible, ¿no? Detrás de cada piedra, en la Sagrada Familia, de cada columna, de cada torre, existe una idea que acompaña a Antoni Gaudí durante toda la vida, y es que Gaudí tiene una convicción de que la naturaleza encierra un orden profundo y que hay un conjunto de leyes, de proporciones, de relaciones que normalmente permanecen ocultas, pero que él, a través de su arquitectura, hace visible. Entonces, es cuando nos planteamos que en la Sagrada Familia es mucho más que un edificio, porque es la expresión visible de una forma de entender el mundo y de entender la arquitectura, ¿no? Al final, nosotros que trabajamos cada día, ya no solo en la Sagrada Familia, sino los gaudinianos, descubrimos, sobre todo también en Sagrada Familia, que todo tiene un sentido. Y esto es quizás lo más apasionante cuando vas comprendiendo y entendiendo que detrás de cada decisión, detrás de cada forma, hay un significado, un porqué, ¿no? Y por ello pensamos que la Sagrada Familia no puede entenderse únicamente desde la técnica o desde la estética, ¿no? Cada elemento tiene una lógica y, por lo tanto, tiene una intención y un sentido profundo. Y por eso, al comenzar hablando de este orden invisible, ¿no? Es comprender la Sagrada Familia, pues que fue construida no solo por hacer un edificio, por hacer una basílica, sino como no hay nada arbitrario y todo tiene un sentido. Al final, este orden invisible va a ser como el hilo conductor que nos va a ayudar a comprender y a entender que la Sagrada Familia
fue concebida de esta manera, ¿no? De una manera de dar a entender muchos mensajes y muchos significados que intentaremos ir descifrando. Al final veremos también que este legado también es una responsabilidad, porque como todo tiene un significado y todo tiene un propósito, a día de hoy, a nivel contemporáneo, este edificio nos traslada un reto muy importante, que es, bueno, ¿y ahora qué más, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo esto? Entonces, de la primera pregunta pasaríamos a la segunda, que es con qué propósito quiso Gaudí revelar este orden y, por lo tanto, con qué propósito nace la Sagrada Familia. Y esto es importante y lo veremos también al final, porque el propósito es parte de este legado y, por lo tanto, es parte de esta responsabilidad. La respuesta habitual, si no conociéramos Gaudí, seguramente sería pues, que Sagrada Familia se hizo para construir una iglesia y ya está, ¿no? Pero al final, cuando conoces el origen del proyecto, te das cuenta que no fue solo arquitectónico, sino que fue espiritual y social, y que, por lo tanto, la arquitectura está al servicio de una misión, ¿vale? La Sagrada Familia, cuando nace el proyecto, no sé si lo sabéis, pero nace de la mano de un librero barcelonés que tiene una librería muy pequeña en el centro de Barcelona y tiene esta como idea o esta necesidad, ¿no? En un momento, en un contexto, ¿no? De profundas transformaciones sociales, marcado por la industrialización, por las desigualdades y sobre todo por la pérdida de referentes religiosos, este librero decide fundar una asociación de devotos a San José para recuperar estos referentes religiosos. Y bueno, decide fundar esta asociación y decide también tirar adelante una basílica dedicada a San José y viaja a Roma para pues, pedir permiso al Papa para desarrollar este proyecto. En el viaje él conoce la Basílica de Loreto y entonces allí tiene como una visión y decide, en vez de hacerla solo para San José, dedicarla a la Sagrada Familia. Una decisión importante, puesto que marca luego todas las decisiones que se toman a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, para mí, es el propósito de este librero es muy... Cuando lo contextualizas y ves un librero que se va a Roma, que decide montar este templo expiatorio y que intenta conseguir esta financiación. Y no solo consigue la financiación para poner la primera piedra, sino que también lo que consigue es 600.000 suscriptores a esta revista, que en ese momento es un logro muy, muy grande, porque ahora con las redes sociales en un momento tienes 50.000 seguidores, pero en ese momento 600.000 suscriptores de todo el mundo ya revelan lo que va a ser este proyecto, ¿no? Y para mí, el conocer a José María Bocabella como el primer promotor de un propósito es importantísimo. Cuando llega Gaudí, que el proyecto lo empieza el arquitecto diocesano, pero al cabo de un año, por desavenencias con el promotor, se van, ¿no? Y aparece Gaudí al cabo de un año y no solo asume el proyecto, sino que lo lleva mucho más allá. Ay, perdón, no sé qué ha pasado, se ha acoplado. Bueno, pues Gaudí asume el proyecto. ¿No se oye? ¿Ahora mejor? Ahora, yo creo que ahora sí. Pues él asume el propósito y lo amplía, ¿no? Al final, Gaudí consigue con su arquitectura emocionar, enseñar, inspirar y conducir a la contemplación, que era como su primer objetivo, ¿no? Y entonces, en la Sagrada Familia, cada fachada, cada escultura, cada símbolo, cada espacio tienen un relato que está pensado para comunicar el mensaje cristiano de manera accesible, incluso para las personas que no sabían leer. Por lo tanto, al final, esta belleza que él es capaz de construir deja de ser solo un elemento decorativo para convertirse en un camino hacia la verdad y hacia el bien, ¿no? Algo que, por lo tanto, consigue crecer. Este propósito cada vez tiene como una visión como más amplia, ¿no? Por lo tanto, este propósito que inspira es lo que veremos al final de este diálogo, que es este relevo
que nos hace la Sagrada Familia en un momento en que la construcción cada vez está como llegando a su fin, ¿no? Y aquí veríamos otra pregunta, ¿no? ¿Dónde encontró Gaudí el lenguaje capaz de expresar una misión tan universal? Y aquí es donde nosotros pensamos, nos podríamos preguntar si la Sagrada Familia es el alfa y el omega del orden invisible, y lo decimos con toda la humildad, en el sentido de que Gaudí dedicó 43 años de su vida a este proyecto, los 12 últimos en exclusiva, y creemos que encontró el proyecto donde él expresaba pues toda su esencia, ¿no? Todas sus preocupaciones, todas sus creencias, toda su visión, ¿no? Cuando nos atrevemos a decir que la Sagrada Familia podría contener este alfa y omega del orden invisible, es porque creemos que la pregunta tiene una respuesta a través de una frase de Gaudí que decía que la originalidad consiste en volver al origen. Y Gaudí, cuando hablaba del origen, no se refería ni al pasado ni a la tradición arquitectónica. Él se referiría a la naturaleza, ¿no? Porque Gaudí ve en la naturaleza como la obra perfecta del Creador y el lugar donde todas estas leyes que rigen el universo se manifiestan con claridad. Y para él es la idea central. Al final consigue a través de la naturaleza volver al origen y concebir estas formas preconcebidas, pero que las hereda de la naturaleza y del Creador, ¿no? Al final, una de las cosas como más impresionantes o más brillantes de Gaudí es que él es un observador nato y es a partir de la observación que él imagina, ¿vale? El proceso creativo comienza siempre desde la observación paciente de la naturaleza que él ya hace desde muy pequeño, cuando al ser un niño enfermizo está como confinado en una masía a las afueras de Reus, bueno, en Riudoms, donde él empieza a entender la naturaleza como maestra y por lo tanto aprende no a copiar sino a comprender. Por lo tanto, él crece con este árbol, ¿no? que se ramifica, que distribuye las cargas, que busca la luz y que encuentra el equilibrio. Él observa huesos, hojas, montañas, panales de abejas, conchas, y entiende en cada forma que es la respuesta más eficiente a una necesidad concreta que él tiene, que es entender las leyes de la naturaleza. Al final, esta creación manifiesta un orden y hoy también Maurici nos ayudará a entender cómo Gaudí es capaz de trasladar todas estas leyes mediante geometrías, estructuras y soluciones constructivas innovadoras que los arquitectos de Sagrada Familia también han tenido que entender para seguir trasladando. Y por lo tanto, le vamos a hacer una pregunta al arquitecto para que él empiece también a ayudarnos a hacer este viaje a través de la naturaleza y de la arquitectura, ¿no? Nos preguntaríamos primero cómo consiguió Gaudí transformar estas leyes invisibles de la naturaleza en piedra, en luz y en espacio. Y por lo tanto nos gustaría preguntarle a Mauricio cómo Gaudí construye siguiendo esta lógica de la naturaleza. Bien, yo creo que no hay una respuesta única. También creo, yo sin ser historiador del arte, evidentemente, desde mi campo, que Gaudí mismo se hace esta pregunta recurrentemente a lo largo de 4 décadas, en específico en Sagrada Familia, y que al mismo tiempo, esta mañana, se comentaba que Gaudí, cuánto había viajado, si había viajado, qué conocía de la historia de la arquitectura, si era un ratón de laboratorio. Evidentemente que no podemos separar Gaudí del contexto cultural, social, artístico de la época que permea su obra, pero al mismo tiempo su personalidad, su capacidad de observación y cuando una solución arquitectónica no le satisface en el repertorio de la historia de la arquitectura, él va más allá y se pregunta y le pregunta a la naturaleza si hay una manera mejor de resolver un problema en concreto. Explicaremos la Torre de Jesucristo hoy con 2 ejemplos muy
canónicos de esta manera de pensar de Gaudí. Una vida dedicada a la investigación. Entonces, vamos a dar una vuelta un poco larga para llegar a entender cómo es que Gaudí diseña las torres centrales que culminamos este año. En pantalla tenemos dos imágenes de naves góticas, y no naves góticas cualquiera, sino una de las más importantes, la Basílica de Saint-Denis, que se atribuye la primer gran nave gótica, y la Catedral de Chartres, una de las catedrales góticas que se construye más rápido, si no recuerdo mal, 30 años. Entonces tiene un estilo muy homogéneo. Y la imagen de la derecha es una columna salomónica cualquiera. Entonces estos son dos casos de problemas arquitectónicos que obsesionan a Gaudí. Si bien yo considero que Gaudí es un admirador del gótico, un periodista en El País Semanal decía que Gaudí aborrecía el gótico, yo no creo que sea así, pero le molesta cómo son unas estructuras que, siendo una proeza estructural, pero necesitan una serie de contrafuertes y arcos botareles o arbotantes en su búsqueda de conquistar la altura. De nuevo, yo no soy historiador, pero bien he sabido que las ciudades, especialmente las francesas, construían para ver quién tenía la nave gótica más alta. Y aquí tenemos una relación de alturas desde Chartres. Beauvais se considera un paso más de lo recomendable, tanto que se derrumbó el coro y nunca se construyó la nave. Y en altura, como referencia curiosa, la Sagrada Familia tiene una nave de 45 metros, entonces estaría entre la Catedral de Amiens y la de Beauvais. Pero entonces, Gaudí, por todas las citas que recogen Puig-Boada, Martinelli, Raffles, etc., estuvo toda su vida intentando resolver este problema de la arquitectura gótica, y transversalmente vemos en varias obras de Gaudí búsqueda de soluciones a estos problemas, desde los arcos catenarios, que se pueden ver desde Palau Güell, el Colegio de Teresianas, etcétera, estructuras que también siguen la silueta. Cuando digo catenarios, no sé si todo el mundo sabe cómo trabaja un arco catenario. Es la forma que adopta una cadena colgando, donde cada eslabón trabaja en tensión pura. Entonces, si tú construyes un arco inverso de piedra, cada piedra comprime la otra sin esfuerzos laterales, y eso es una manera de resolver los grandes problemas del gótico, que son los empujes laterales. Esto no tiene en cuenta el viento o el sismo, pero es un paso. En las torres de los campanarios de Sagrada Familia, como aparentemente en el proyecto de las misiones de Tánger, diseña estas torres con la silueta de una catenaria. Hasta los modelos polifuniculares, polifuniculares quiere decir con muchas redes de cadenas, como las que utiliza para resolver la cripta de la Colonia Güell. Bueno, de hecho, toda la iglesia de la Colonia Güell, que solo consigue construir la cripta. El tema de las columnas salomónicas le molesta por su imperfección estética, que parecen un muelle que se pudiera aplastar. Y en una época que coincide con el segundo proyecto de las naves de Sagrada Familia, el Parc Güell y otros proyectos, está trabajando con estas hélices más orgánicas que se expanden en capiteles y forman bóvedas, por ejemplo, o giros que se aceleran y desaceleran dentro de una hélice. Aquí imágenes de la fachada del nacimiento de los claustros, con estos capiteles magníficos. Y se ve el trabajo de investigación de Gaudí. La pequeña linterna que se ve en la izquierda es
proeza estructural también, columnas de piedra de solo 20 centímetros de diámetro. En el interior tiene esta columnata, también columnas inclinadas, donde cada columna es diferente en su talla. Y aquí, que yo sepa, son los primeros ejercicios que él hace de dobles giros, que es una técnica que después resuelve para la tercera solución de las naves, las columnas. Entonces, podemos considerar que es un divertimento hacer cada columna de las 8 que hay diferente, pero también es investigación. Y aquí, proyectos de Sagrada Familia que coinciden en la época con el Park Güell, que es la segunda solución de las naves. Veremos en detalle cada una de las 3, donde las columnas giran, pero un giro de un ángulo reducido para no dar este efecto de espiral que se aplasta. A la derecha de todo forma parte del dibujo de la fachada de la Pasión, es el monumento al obispo Torres y Valles. Y a la izquierda es uno de varias series de útiles que existían en el taller de Gaudí, en el obrador de Sagrada Familia, con figuras geométricas. Evidentemente, Gaudí diseña estas torres campanario con el perfil de una catenaria, entonces tiene que resolver unas escalinatas que cada vuelta de la escalinata se va reduciendo en diámetro. Entonces eso genera unos helicoides en espiral, no en hélice, sino en espiral. Es una geometría compleja, entonces se ve que muchos útiles en el taller le ayudaban a desarrollar después el trabajo en piedra. Y aquí la última solución, que es brillante, de cómo resuelve unas columnas que aparentemente no son helicoidales, pero sí lo son, porque tienen giros en dos sentidos opuestos, donde el giro en el sentido del reloj y el giro a contrarreloj neutralizan las hélices, y entonces lo que sucede es que la base de la columna multiplica sus aristas. Y después el matemático Mandelbrot, cuando conoció estas columnas, dijo, pues estas columnas son fractales. Inventó la geometría fractal en esa época. Pero Gaudí se encontró con estas superficies, que son las superficies regladas, que existían en los tratados de geometría, pero que nadie consideraba que tuvieran un uso práctico, y menos en la arquitectura. Y Gaudí se fascina por ellas. De hecho, en el siglo anterior, cuando aparecen las geometrías no euclidianas, hay un cisma en el mundo de las matemáticas y la geometría, porque se consideraba que la geometría euclidiana y cartesiana era el lenguaje en el que estaba escrita la naturaleza y el mundo. Y cuando los matemáticos descubren muchos otros tipos de geometría, hay un cisma. Y Gaudí, la verdad es que yo no creo que entrara en teorías abstractas sobre ello, pero sí que vio muchas virtudes en esta geometría. Primero, que se pueden generar con líneas rectas, lo cual en la práctica puede explicar a los albañiles y a los constructores cómo trabajar con ellas. Y lo segundo, que tienen curvatura en dos sentidos, y entonces son cascarones muy resistentes, tienen unas virtudes estructurales que la geometría plana no. Entonces dicen, no solo voy a demostrar que esta geometría sí tiene una utilidad en la arquitectura, sino que voy a resolver las últimas soluciones de la Sagrada Familia todo con geometría arreglada. Y es la época de la colonia Güell, solo se construyó la cripta, y por ejemplo la fachada de la Pasión, donde aparecen estas columnas arboriformes, digámoslo así. La colonia Güell es el primer uso que se conoce de paraboloides hiperbólicos, tanto las bóvedas como estos nervios que estructuran la transición entre columna-bóveda y los muros. Son paraboloides hiperbólicos, y con la misma geometría resuelve la fachada de la Pasión. También dice en alguno de los escritos de los colaboradores que esta geometría es tan contundente, orgánica,
que no necesita pues más decoración. Y entonces, aquí he intercalado esta imagen que tomé el fin de semana en el Museo d'Orsay. Justamente tiene las salas del Art Nouveau, la de Gaudí está al lado de la de Guimard y la de este interior, donde hay esta columna también vegetal. Pero aquí ya vemos que Gaudí ya se separó de ese discurso tan ornamental y está entrando a comprender la naturaleza, los árboles, cómo crecen de las raíces, cómo se inclinan, cómo una persona jamás camina totalmente a 90 grados con el suelo, cómo apoya un bastón una persona mayor, etc. Entonces está queriendo entender los principios de cómo la naturaleza estructura las formas orgánicas de una manera más profunda que no solo ornamental. Aquí las tres versiones de la nave. A efectos académicos, quien hace tesis doctorales le llama primera plástica, segunda plástica y tercera plástica, pero es verdad que sobre todo entre... Se ha ido la señal, a ver. Ya volvió una. Decía que a nivel académico tenemos datadas las soluciones, pero en realidad entre la segunda plástica y tercera plástica, Gaudí iba trabajando, evolucionando, cambiando piezas de la misma maqueta, que tengo que decir como anécdota que Gaudí trabajaba en estos modelos de yeso de escayola a gran escala, 1 a 25 o 1 a 10, o sea, quiere decir 10 veces más pequeño que el real o 25, lo que quiere decir que una maqueta de las naves a escala 1:10, una nave de 45 metros, mide 4,5 metros, más que está levantada en unos taburetes, entonces quiere decir que mide 5 metros y no cabe en el estudio, entonces tiene que modificar la cubierta de su estudio para que cupiera la maqueta. Pero gracias a eso, que después de la Guerra Civil, los discípulos de Gaudí reconstruyen las maquetas y es el material para poder continuar las obras. Aquí más detalle del primer proyecto con los arcos catenarios y bóvedas nervadas. Coetáneo a la fachada del Nacimiento. De hecho, si visitáis la Sagrada Familia, aún se conservan arcos que Gaudí dejó arrancados, naciendo de la fachada del Nacimiento, con la idea de algún día continuarlo, y después cambió el proyecto y se quedaron ahí, como testimonio histórico. Yo quería añadir un concepto que creo que es muy interesante, porque hoy en día funcionamos con ordenadores, ¿no? Es mucho más fácil visualizar lo que estamos dibujando. Pero claro, si nos imaginamos a Gaudí, que él quería ver, igual que observaba en la naturaleza, cuál sería el resultado de lo que él se estaba imaginando. Y entonces lo que es radicalmente innovador es que él creara este taller donde podía ver con las maquetas lo que él se estaba imaginando. Y esto, a su vez, ha servido a los arquitectos para tener suficiente información como para después seguir trabajando en este proyecto de distintas generaciones, ¿no? Que a veces vemos las maquetas y nos imaginamos, pero claro, su obsesión era: necesito maquetas para ver lo que estoy haciendo, para aprobarlo, pero también para que las generaciones futuras tengan suficiente información para poder seguir trabajando. Súper. La segunda plástica incorpora, también coetánea al Park Güell, estas columnas que giran muy lentamente y bóvedas con forma de paraboloide hiperbólico. Y esa es en su tercera versión, donde incorpora las bóvedas con la forma de hiperboloide, que son unos óculos, unas bóvedas que dejan pasar la luz. Y entonces esta tercera solución es la que está construida.
¿Tú querías aquí? No, solo añadiría como cuando los arquitectos hablan y empiezan a decir hiperboloides, paraboloides, cuesta mucho imaginarlo. Al principio a mí me costaba mucho imaginarlo, pero una de las cosas que creo que es más bonita y que quizás en la fotografía nosotros vemos como un dibujo, ¿no? Pero al final Gaudí, con estas formas geométricas, él está consiguiendo distribuir la luz, distribuir los pesos, y todo esto lo saca de la naturaleza. Entonces, esto también es lo brillante, ¿no? Que al final consigue entender lo que funciona en la naturaleza para luego aplicarlo a la arquitectura, y entonces estas formas que son las que los arquitectos están replicando en toda la arquitectura, ¿no? Con una profunda investigación del sentido de cada una de estas soluciones, ¿no? Esta diapositiva forma parte de el dibujo de la izquierda de una conferencia de la mano derecha de Gaudí en Sagrada Familia, Domènec Sugrañes, sobre cómo se había pensado la estructura de la nave para eliminar los contrafuertes. Y aquí es lo que él llamaba el bosque de columnas, cómo se ramifica consiguiendo una forma totalmente orgánica y casi delirante, pero con una geometría muy estricta y unas leyes de cómo generar estas ramificaciones a partir de secciones poliédricas, unas proporciones muy claras el diámetro, como en la arquitectura griega. El diámetro de la columna define la altura en proporción 1 a 10, etc. El sistema de modulaciones, tanto en planta de la nave como las alturas, también sigue unas reglas muy estrictas, y eso facilitó a los sucesores de Gaudí concluir la nave. Esta imagen la utilicé hace unas semanas en una conferencia para enseñar el gran trabajo de los maquetistas, previo a que hubiera un software potente para modelarlo, que es la imagen del medio. Construyendo estas maquetas a mano era un proceso muy laborioso, y sobre todo construirlas a esta escala. Y en la imagen de la derecha vemos las grandes bóvedas del crucero de la Cruz Latina de la Sagrada Familia, con todos los lucernarios rodeando al de Cristo, que es esta gran linterna central. Y es un cambio de paradigma. No es que en las naves góticas no entrara suficiente luz, no es que nunca se hubiera conseguido abrir un óculo en una bóveda nervada, pero Gaudí diseña estos cascarones y es algo totalmente inédito. Y con esta imagen podemos, digamos que él no la vio construida, pero lo vio en maqueta, y es cuando puede cantar victoria esta es mi solución a los problemas del gótico, y es un homenaje a la luz. Es un bosque, como ya dije, y por otra parte resaltar los colaboradores que vinieron después. Este espacio no sería el que es sin este color de luz, y es gracias al artista Joan Vilagrau, que con estos vitrales magníficos que él llamaba una sinfonía de color, de los colores fríos en el lado oriente y los colores cálidos de la pasión del lado poniente. Toda esta investigación que Mauricio os está como transmitiendo tiene sus orígenes en que durante la Guerra Civil, cuando el estudio de Gaudí es bombardeado, los seguidores, que entienden que en ese momento no van a poder continuar el proyecto, recogen todos los planos, se queman, pero las maquetas no quemaron, se destrozaron. Recogen todas estas maquetas, las esconden, y tras la Guerra Civil las recuperan. Y allí empieza un proceso de investigación maravilloso de muchos años de recuperación de estas piezas. Nuestros arquitectos continúan toda esta labor de investigación, y al final esta labor de investigación converge en la culminación de una visión con la creación de esta torre. Y ahora Mauricio, ¿no?, nos explicará cómo han llegado a concluirla. Así como está documentado que Gaudí dijo que
sin haber tenido la oportunidad de construir la cripta de la colonia Güell, no se hubiera atrevido a proponer las naves de la Sagrada Familia. También cuando pensó las torres centrales dijo: necesito diseñar la sacristía, porque esta va a ser una nueva geometría y va a ser la base de lo que serán las torres centrales, con una nueva aplicación de paraboloides hiperbólicos que tenía pensada. Y la imagen de la izquierda es la primera sacristía, que es el proyecto que llamamos neogótico. Los claustros bajos son los que encontramos ahora en la fachada del Nacimiento y que tendrán continuidad. Y en la imagen de la derecha es el proceso de ese mismo diseño, cómo Gaudí lo geometriza a la nueva geometría con la que está trabajando. Y eso es un fenómeno recurrente. Diseños previos los adapta a su nueva geometría. Y digo porque lo vamos a ver con la cruz. Entonces, los fragmentos que comentaba Marta los podéis ver claramente en esta fotografía. Se determinó la geometría para el proyecto final a partir de ellos. Quiere decir que aún, ya en formato digital, pero aún trabajamos y descubrimos nuevas cosas de las maquetas originales. La fotografía del medio es evidentemente esta nueva cúpula que Gaudí resuelve en una maqueta para la sacristía con la geometría de los paraboloides hiperbólicos. Esta fotografía para mí es muy didáctica y refuerza lo que Marta dijo. La persona en el taller de maquetas de en medio es Domènec Sugranyes y está trabajando con el taller de los modelistas la nueva cúpula de la sacristía. Quiere decir que Gaudí está aplicando este traspaso de información. Está enseñando no solo a los colaboradores en ese momento, sino a los jóvenes estudiantes que acabarían siendo los arquitectos directores posteriormente, Bonet Garí, Puig Boada. Entonces, este proceso de geometrización también le permite no haber de resolver cada esquina, cada rincón del proyecto, porque, por ejemplo, cuando resuelve el dibujo de la fachada de la Pasión, les dice: aquí no hace falta construir la maqueta porque es geometría tan clara, los paraboloides se ven tan evidentemente que es innecesario, voy a centrarme en la sacristía, en las cubiertas, voy a hacer una maqueta volumétrica de la fachada de la Gloria, etc. Y de la cúpula de la sacristía que recoge Puig Boada, que acabándose la fachada del Nacimiento era el siguiente proyecto que Gaudí quería comenzar, pero también como ensayo, y esto obviamente la muerte de Gaudí lo impidió y luego la guerra. Pero efectivamente, décadas después acabó siendo el laboratorio previo a construir las torres centrales y teniendo esta geometría, evidentemente modificando el número de lados de la base y el número de altura. Todas las torres se pueden determinar a partir de la sacristía. Las torres evangelistas, que son muy esbeltas y acompañan la torre de Jesucristo, con una base octogonal y con una altura de 135 metros. La torre de la Virgen, 14 costados, que también viene muy delimitada por la cripta, porque se encuentra encima de la cripta y el presbiterio. 138 metros y 14 costados. Y la torre de Jesucristo, 172 metros y medio, todo van en módulos de 7 metros y medio y 12 costados. También tiene por razones simbólicas. Todo el sistema de aberturas, esta gran celosía triangular, se genera por las líneas rectas que están intrínsecas en la superficie, con lo cual es fácil determinar las proporciones y la secuencia de estas aberturas. Y aquí podéis ver la diferencia del proyecto de Gaudí de las torres campanario, que son las 12 que habrá en la fachada, 8 tenemos construidas actualmente y vendrán 4 más con la fachada de la Gloria, de las torres cimborio o torres centrales, cuya función principal es captar luz. Las torres campanarios tienen una escalinata entre medio de 2 pieles, con lo cual son más masivas. Las torres centrales no descansan sobre el suelo, sino que son soportadas por las grandes columnas del crucero, con lo cual esto era un reto estructural
en tiempos de Gaudí y fue un reto estructural en nuestra época, porque además recordad que la cripta la diseñó y comenzó Francesc de Paula Villar sin tener en cuenta que habría una torre de 138 metros, entonces fue un reto estructural hacer unas torres suficientemente ligeras que aún reforzando los cimientos de la cripta, pero se pudieran aguantar. Otra cosa importante es que Gaudí dejó la silueta de las torres, pero no definió el interior. No estaba preocupado, en ese momento tenía otros retos, y son sus sucesores quienes definen un poco el programa. Veis el dibujo con colores. Los discípulos de Gaudí creían necesario subdividir las torres en niveles, en concreto la Torre de Jesucristo en 12 niveles para estabilizar este gran cascarón. No creían posible hacer un solo cimborio, cosa que la técnica moderna sí que lo permitió con estos, si habéis oído, el sistema de paneles de piedra tensada. Si en las últimas décadas del siglo XX hubiéramos pensado que era solo posible construirlas de hormigón armado y forrarlas de piedra, cuando afrontamos el proyecto con los ingenieros de Londres, se le dio la vuelta al problema y se vio que era mejor, más ligero y más auténtico, más original, en el sentido de Gaudí, construirlas de piedra y solo ponerles tensores dentro para soportar los esfuerzos del viento y del sismo que no se pueden resolver con una estructura únicamente de piedra. Mauricio lo explica como si fuera muy fácil, pero yo que lo veo, son unos retos arquitectónicos a nivel de ingeniería, a nivel de simbolismo, que yo siempre pienso, tenemos unos arquitectos que tienen como muchos sombreros, porque son investigadores, son arquitectos, son estructuralistas, son ingenieros, hacen muchas funciones. La cruz ha sido un reto muy, muy, muy importante. Ya la consecución de las 6 torres centrales lo fue porque aparte se ha hecho con una velocidad absoluta, ¿no? Con 4 o 5 años quizás. Y con una basílica en uso, poco espacio y logísticas, ¿no?, complejas. A mí me gustaría que les cuentes cómo habéis logrado el reto de la cruz, que aparte no se ha hecho en Barcelona, se ha hecho fuera, y que les pudieras explicar estos detalles de la complejidad de construir la cruz. Lo primero que el equipo tuvo que hacer, evidentemente, es mirar todas las cruces de Gaudí, redibujarlas, encontrar qué puntos en común había en el sistema de proporciones, en los acabados, qué información evidentemente hay original de Sagrada Familia, y a partir de aquí se ve claramente la constante de Gaudí de culminar sus edificios con cruces tridimensionales, de manera que desde distintos puntos de vista se percibe que es una cruz. Si fuera una cruz plana, habría un punto en que se ve un plano. Siempre cruces con un pie alargado, que es 2 veces los brazos, así como las esculturas de Sagrada Familia que hacía correcciones ópticas, también hace el brazo superior más alto, de manera que desde la calle no se vea pues, más chato. A partir de ahí pues hay muchas variabilidades. Las más representativas para nosotros fueron evidentemente Casa Batlló, Bellesguard, que Ana tuvo que marcharse, Parc Güell, los pabellones de entrada con la Casa del Guarda. Y entonces, como nuestro jefe Jordi Faulí, el arquitecto director, le gusta llamar, todas las cruces de Gaudí tienen estos brazos acampanados, un núcleo muy compacto y brazos que se abren. También es una cruz muy típica de la historia del cristianismo, salvo que es tridimensional. La cruz de la Sagrada Familia tiene una pequeña dificultad añadida, que es que Gaudí quería que tuviera un espacio interior, lo cual multiplica la complejidad, evidentemente. En este esquema, aparte de la sección que ya habíamos visto, se ve la planta con la Torre de Jesucristo, con una planta considerable, rodeada de los 4 evangelistas, que son el puente de acceso
por encima de las naves del templo. Y aquí las fuentes originales. Es una pena porque había puesto la versión castellana del álbum. El álbum, como sabéis, la Asociación de San José lo publica en varios idiomas y es, de hecho, nuestra bibliotecaria dice que es la primera guía de turistas sobre la Sagrada Familia, es este propagador y estos álbums que explican todo el proyecto en catalán, castellano, inglés, francés y alemán. Pero bueno, no pasa nada porque podemos leerlo aquí. Habla de que por encima del crucero habrá esta gran cruz tridimensional de brazos acanalados para poder contemplar el panorama. Entonces nos está diciendo que evidentemente tiene que ser accesible y que desde dentro se tiene que poder ver la ciudad. Habla de una pieza simbólica importante que es que tiene que haber el Agnus Dei, el Cordero Divino en su interior, y que también la cruz tiene que ser de cristal, y lo deja un poco ambiguo. Después su secretario, Joan Martí Matlleu, clarifica un poco qué pensaba Gaudí de estos materiales. Todos los discípulos de Gaudí usan adjetivos parecidos, que dicen que la cruz será refulgente, será iridescente o será fulgurante, que viene a decir más o menos lo mismo, que reaccionará a la luz del sol, que la reflejará o la refractará, y hablaremos un poco de cómo hemos interpretado esta materialidad para crear el proyecto. También habla, y Gaudí incluye como dentro del discurso simbólico la luz nocturna. Cada una de las torres, incluso las que él construyó del nacimiento, tiene en su pináculo unos poliedros que están ligeramente rotados porque todos apuntan al crucero para iluminar la cruz. Entonces él piensa la luz artificial también como parte del discurso simbólico, como todos los apóstoles y los evangelistas iluminan a la cruz, de la cruz salen unos rayos de luz que protegen a la ciudad. Y desde las fachadas también los evangelistas y los apóstoles bajan unos rayos de luz, que esto es un tema pendiente, evidentemente, con el ayuntamiento, para que el evangelio baja a iluminar al pueblo. Y por suerte se conservan unas pequeñas maquetas donde Gaudí consigue estas mismas siluetas de brazos acampanados, pero con las geometrías del doble giro de las columnas. Entonces, por eso puse aquella diapositiva del claustro, que tenía el claustro neogótico y lo geometriza. Aquí Gaudí geometriza las cruces, todas las cruces que ya había hecho, con las geometrías que estaba trabajando para la nave. Entonces se conserva este modelo de la tau, que es la letra griega, y de la cruz, y generado con la misma geometría con la que se hicieron las columnas, que en la época los modelistas tenían una cercha que empujaban y giraban para conseguir esta subtracción de giros, y ahora se hace informáticamente, pero el proceso en concepto es el mismo. Y así se generan los brazos de la cruz. Este video lo explica todo esto que hasta ahora suena muy abstracto. Ahí ya un giro neutraliza al otro. De la misma geometría salen estas acanaladuras que menciona el álbum. La base cuadrada pasa a ser un octágono. Así se define qué es opaco y qué es transparente. Y así como dije, Gaudí no define el espacio interior, la Sagrada Familia, por suerte, la decisión no queda en manos de los arquitectos, sino que hay unos comités teológicos, artísticos,
el equipo de arquitectos y en este caso incluso el cardenal de Barcelona, que discuten estas cosas y dotan al espacio interior de un contenido simbólico y un espacio arquitectónico que sea coherente con el exterior. Entonces, Jordi Faulí, con los teólogos, decían que había un discurso de la luz blanca que bajaba de la cruz, porque es el evangelio de yo soy la luz del mundo, de Juan, y un espacio hiperbólico con una escalera metálica ligera, con peldaños de vidrio para garantizar máxima luminosidad que baje a los espacios más abajo de la torre. La cruz descansa sobre un terminal bajo, pétreo, mayormente, que sí está totalmente descrito. Estas alabanzas que en las fachadas son Osana in excelsis sin el in, en los evangelistas es Amén y Aleluya, y en Jesucristo tenía que ser Tu solus Santos, Tu solus Dominus y Tu solus Altissimus, con los teólogos diciendo que la palabra Tu solos tenía que aparecer literalmente, porque no era el in de Osana in excelsis, sino que era más decir que solo Dios es santo, altísimo y Dios. Aquí es una entrevista que está transcrita en el propagador de San Josep y por una revista es una entrevista de radio que el secretario de Gaudí explica en 1915, por tanto, en vida de Gaudí, que la cruz será de esmaltados blancos, con lo cual ya da más pistas que aquella sola frase enigmática que será de cristal, cosa que sería imposible hacer un espacio interior con una cruz de cristal. Vuelve a hablar de la iluminación nocturna como una parte muy importante del discurso simbólico. Y entonces, cuando afrontamos el reto de no hay precedentes en Sagrada Familia, sí hay paraboloides e hiperboloides, pero las columnas de doble giro están hechas en piedra. ¿Cómo dividir estos brazos de la cruz en una pieza, una tesela, que nos pudiera generar estas superficies curvas? Bueno, la respuesta está en lo que Gaudí hizo décadas antes en la colonia Güell. Tenía que hacer estas bóvedas parabólicas, pues partiendo las piezas en triángulos, tú puedes adaptarte a cualquier curvatura. Una manera sería el trencadís, por ejemplo, ¿no? Tú puedes hacer superficies curvas de cualquier manera. Pero una manera más científica es partir esto en triángulos. Misma solución que sus sucesores aplicaron para estas bóvedas hiperbólicas, que son unos lucernarios, partiendo las piezas en triángulos. Para la cruz esto se hizo con programación, porque sería muy laborioso hacer miles de piezas cerámicas, cada una de distinto tamaño, pero también en concepto es lo mismo, y siempre tuvimos que hacer maquetas, pruebas, para ver cómo sería esta piel esmaltada blanca. Esto es una maqueta 1:3, o sea que un tamaño considerable, hecha con impresión 3D, pero también pintada a mano por nuestro taller de modelistas, en donde el Jordi Faulí quería ver la incorporación de estas piezas en relieve, estas pirámides, qué tantas o qué tan pocas eran necesarias para generar este efecto cristalino de la piel. Y esto tanto en la cerámica como en el vidrio. Aquí veis todas las pruebas para hacer vidrios texturados, donde no queríamos dar visión desde el interior, o vidrios transparentes con este efecto cristal, con un pulido de robot, digamos, para generar estas pirámides, y lo mismo en la cerámica. Aquí, vosotros sabéis mucho de cerámica, teniendo el gran ejemplo del Capricho aquí cerca. Curiosamente, tuvimos que utilizar, claro, diseño computacional, pero las técnicas de la cerámica de toda la vida. Hacer unos moldes de yeso para colar las piezas en volumen y las piezas planas, pues una banda con un troquel que como corta galletas. La única técnica que no utilizamos es la vuestra. Los girasoles están prensados, ¿no? Era una técnica que planteamos como una posibilidad, pero al final decidimos hacer moldes y colarlas. Y aquí también el trabajo de los vidrios. El mismo módulo triangular
que genera la piel de cerámica, duplica tamaño y genera una pieza de vidrio. Para que, como en todas las cosas en Sagrada Familia, quien se detenga y quiera puede leer la geometría que hay intrínseca en cada superficie. Y aquí el resultado de esta cristalización de la piel cerámica y del vidrio. Estas piezas, evidentemente, como decíamos, ¿no? La Sagrada Familia es una basílica en funcionamiento, con muy poco espacio para trabajar, y entonces siempre que podemos traemos las piezas prefabricadas para hacer un montaje seguro y más rápido. Entonces es una estructura de un hormigón muy especial que nos desarrollaron para los requerimientos de nuestro proyecto. Es un cascarón de 5 centímetros de grosor, con unas costillas metálicas inoxidables. Todo esto fabricado en Alemania. Sin embargo, por suerte tenemos una de las empresas más conocidas y relevantes a nivel mundial de cerámica en Granollers, a media hora de Barcelona, y también una histórica curvadora de vidrio, Cricursa, ¿no? De cristales curvados de Barcelona, que también son de los punteros en el mundo de hacer proyectos tan especiales y tan pequeños, ¿no? Grandes fábricas no les interesan hacer un proyecto tan artesanal como el nuestro. Y aquí los reflejos del sol, esto que decíamos, o que decían los discípulos de Gaudí, que la cruz refractará y reflejará el cielo y la ciudad. Aquí se puede ver muy bien. La piedra blanca también, no estaba definido este interior, pero vimos que necesitábamos una piedra blanca y luminosa, y con lo cual se utilizó el ónix, que es una piedra translúcida. Y aquí las vistas de conjunto. La de la izquierda es un render informático y la de la derecha es la realidad, con lo cual desde que construimos la Torre de la Virgen María vimos que nuestro equipo de renderizado se aproxima mucho al resultado final, aunque siempre la realidad siempre es más rica que más vistas de conjunto. Y luego, como decía Marta, la tecnología que periodistas preguntan de que con las nuevas tecnologías qué tanto se respeta Gaudí, y como expliqué el tema de los paneles de piedra, yo creo que la tecnología ha avanzado al punto de que nos permite ser más fieles a lo que creemos que era la idea de Gaudí. Aquí veis simulaciones de las trayectorias del Sol y cómo inciden en estas piezas triangulares de los vidrios y de la cerámica. Había como comentaba Ana esta mañana sobre la cruz de Bellesguard y los problemas que tuvo, como Gaudí pensó en el viento. Nosotros llevamos nuestro modelo de la cruz a expertos en dinámica de fluidos y computacionales para probar en ordenador cómo respondería al viento, y demostró ser una pieza muy aerodinámica, que la preocupación de los ingenieros de que se acoplara, digamos, con la velocidad del viento no fue así. Nos dijeron, no, pues en verdad la forma es muy aerodinámica y no tenéis que preocuparos. Y aquí una de las escenas, mientras desmontábamos los andamios, de este efecto cristal. Y tengo que decir que un pequeño homenaje que hicimos al modernismo, y que hoy con una magnífica visita al Capricho tenéis cerámica de la fábrica de Pujol i Baucis de Hospitalet. En esos catálogos de la época se promocionaba una cerámica modernista que estaba de moda, de reflejos metálicos, y mayólica y cerámica de reflejos. Y vosotros tenéis estas piezas encima de los girasoles, en las piezas verdes planas que tienen estos reflejos metálicos, ¿no? Nosotros, para las piezas más especiales, tridimensionales de las aristas, le pedimos al ceramista Cumella, que ya había trabajado pues, en el Centro Botín, por ejemplo, utilizó este barniz nacarado, pero sutil en las piezas para reforzar esta apariencia refulgente o iridiscente, pero a la vez también como un homenaje a la cerámica tradicional de la época.
Y aquí también una vista que ya nunca más la tendremos, ya que hemos desmontado los andamios, que también esta cerámica refleja la ciudad. Y esto es algo que Jordi Faulí y Armand Puig insisten mucho, que la cruz no es un mirador turístico, sino es contemplar cómo formas parte de la ciudad y de la comunidad. Y entonces aquí una vista de cómo la cerámica refleja el ensanche de Barcelona, porque está en medio de él. Por último, hay un vídeo del interior. Sí, y luego cómo era esta idea de la iluminación nocturna. El espacio blanco muy neutro. Habrá unas intervenciones artísticas con unas escenas evangélicas en estas puntas. En el brazo superior hay la figura ya del Agnus Dei, que es una pieza de vidrio de un artista italiano que se llama Mastrobuito. Y aquí el conjunto, que se pudo ver parte de esta iluminación el 10 de junio en la ceremonia de la bendición de la torre. Yo creo que muchos de vosotros quizás os estáis preguntando si será visitable, no será visitable, si podremos subir algún día, cuándo, ¿no? No sé si puedes explicar cómo acceder a la torre. Es una peregrinación. Hay que tomar 3 ascensores, uno desde la nave a las cubiertas, entrar a uno de los 2 evangelistas de la cara de montaña para llegar a Jesucristo, a la base de Jesucristo, 85 metros, y luego tomar un ascensor desde de 85 a 135 y después 130 escalones para llegar a la parte alta. Y esto es importante porque en los dibujos de los sucesores de Gaudí, especialmente el delineante histórico de la Sagrada Familia, Ramón Berenguer, en la imagen que veíamos, dibujaba un ascensor que llegaba hasta arriba de todo. Cuando adaptamos esa idea a los requerimientos actuales de normativa de rutas de evacuación, anchos de escalera, cabina mínima, vimos que la cruz la teníamos que deformar para garantizar esto. Entonces, Gaudí no, Faulí, a veces los confundo, tuvo que ir a ver al cardenal de Barcelona a explicarle que esto era imposible, que si queríamos que la cruz conservara la esbeltez que estaba pensada, era imposible que el ascensor llegara. Y el cardenal, en aquel momento, Luis Martínez Sistac, dijo, pues no me parece mal que subir a la cruz requiera un esfuerzo físico también. Oye, no puedes subir al Himalaya. Pero claro, 130 escalones es mucho y el espacio de la cruz es muy limitado, con lo cual tenemos un aforo máximo permitido por el Departamento de Bomberos de 12 personas. 12. Con lo cual, esto, ¿cómo lo resolverá logísticamente la Fundación? Es una muy buena pregunta que no tienen respuesta de momento. Creo que tendrán que hacer unas pruebas piloto. Están estudiando los tiempos que se tarda de ir a un sitio al otro, la visita, cuánto tiempo se estará en cada espacio. Entonces, lo que sí es que la base de la torre tiene un aforo de más de 100 personas, con lo cual muy agradable visita, además visitando la sala del crucero, que es este anfiteatro que los colaboradores de Gaudí decidieron construir encima de un cono invertido que Gaudí planteó para que la luz entrara por el crucero, con lo cual eso permite una visita más numerosa.
La cruz es un tema a estudiar. Nos ha dado fecha, no sé si os habéis dado cuenta, los arquitectos nunca dan fechas. Cuando les dices, bueno, pero dime 6 meses, 1 año, más o menos en 2028 creemos que tendremos este espacio visitable. Es verdad que no será un espacio que podrá acceder todo el mundo, pero intentaremos que pues, las tecnologías nos ayuden a acercar este espacio a la gente que no pueda subir. Y luego, justo debajo, esta sala crucero que hablaba Mauricio, es una sala preciosa, maravillosa, que allí sí que se podrá acceder. Otra reto que yo tengo en mi día a día es conseguir que estos espacios me los dejen ocupar, utilizar, ¿no? Esto también es complicado en una organización que hay muchos arquitectos, ingenieros y que te dicen no me pongas prisa, que es necesario ir al ritmo que requiere una organización que tiene tantos visitantes, que tiene culto cada semana, que tiene actividades varias, ¿no? Bueno, a alzar la mirada y ver la cruz ha sido cumplir un sueño. Yo creo que cuando viste la cruz y la pudiste tocar, ese debió ser un día maravilloso, ¿no?, para ti. Sí, bueno, de los nervios de las maniobras, obviamente, un poco tenso, pero una satisfacción, evidentemente. Los proyectos en Sagrada Familia se dilatan tanto, todo, y que la obra avanza, como habéis visto, mucho más rápido de lo que el imaginario colectivo la tiene. Pero el proyecto de la cruz es una década de trabajo. De hecho, el día que pusieron la cruz, todos los trabajadores bajamos a la calle porque todos queríamos ver ese momento de colocar la cruz. Estábamos también en Instagram buscando a ver cómo serían esas imágenes y os puedo asegurar que a nivel de equipo fue un momento muy emotivo. Y el día que lo inauguramos, ese día también fue un momento de tener la emoción a todos los niveles. En parte porque para nosotros no solo ha sido cumplir un reto arquitectónico, que ha sido un reto muy grande, pero también ha sido cumplir un sueño. El sueño de Antoni Gaudí, evidentemente, de los promotores, de este librero que se imaginó un día que tendría una iglesia dedicada a la Sagrada Familia, ¿no? Por lo tanto, para mí lo más maravilloso de este proyecto es que las distintas generaciones han sido capaces de seguir un mismo propósito. Y esto en una sociedad en la que cada vez somos más individualistas, en la que cada vez hay menos proyectos que junten a personas con una misma visión, ¿no? Pues esto es el auténtico reto, ¿no? El ser capaces de seguir tirando de este reto y seguir implicando a la gente. Pero bueno, detrás de este propósito hay algo que trasciende al edificio y ahora estamos en este punto, ¿no? La culminación de la torre se puede interpretar como un final, el final de una historia que todavía no ha acabado, porque hay como un 15% de la construcción que todavía se tiene que acabar, que es la fachada de la Gloria, que es una parte del claustro, algunos edificios pequeños adyacentes, ¿no? Pero para nosotros empieza una nueva etapa, una etapa complicada porque es una obra extraordinaria, también genera una responsabilidad muy importante de, sobre todo, preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Custodiamos el edificio y ya está? ¿Cuidamos la piedra para que no se estropee? ¿No? Terminamos la construcción, evidentemente, pero no, aquí detrás hay una misión que es continuar vivo este legado de Gaudí y proyectarlo al futuro. ¿A través de qué? Pues de lo que tenemos, ¿no? De la cultura, de la educación, también de poner la persona en el centro y, por lo tanto, de devolver a la sociedad lo que nosotros también hemos utilizado, ¿no? Hace unos 3 años, la fundación, porque no os lo hemos explicado, pero es una fundación canónica que tiene una junta constructora, que es la que lleva adelante el proyecto, con la misión de terminar la obra. Es decir, cuando la obra esté terminada, entonces este edificio será parte del Arzobispado de Barcelona. Pero mientras, la Junta Constructora tiene la misión de acabar las obras. Por eso también cuando llegó la pandemia, que tuvimos que parar una máquina enorme de gente y gente trabajando, que tuvimos que parar las máquinas, en 2021 el patronato quiso
inaugurar la Torre de María porque quería trasladar un mensaje de esperanza a la sociedad. Y por lo tanto inauguramos esa torre sabiendo que no llegaban ingresos, pero el patronato dijo, no, tenemos que inaugurar esta torre porque vamos a trasladar un mensaje muy, muy bonito a la sociedad. Y fue un acto de ciudad, ¿no? Era Navidad, saliendo de la pandemia y toda la gente se congregó alrededor. Yo vi gente, todos necesitábamos celebrar algo después de un momento tan difícil. Entonces fue para mí un recuerdo muy, muy, muy bonito. Este momento de la torre nos conectó con la gente, pero debíamos continuar conectados con la gente. Y una de las peticiones que teníamos más, sobre todo con las entidades del tercer sector que teníamos en el barrio, nos decían, no, es que nosotros lo que necesitamos es dinero, a mí no me ofrezcas una visita a la Sagrada Familia, que esto no me ayuda, ¿no? Y el patronato, viendo esta necesidad, ¿qué hizo? Pues se dedicó a crear el Fondo de Acción Social, que es un fondo económico de casi 5 millones de euros que cada año se pone a disposición de entidades del tercer sector que trabajan para combatir la vulnerabilidad, la pobreza, ¿no? Y por lo tanto estamos en este proyecto, que es un proyecto que cuando tú piensas en este propósito que os hemos explicado al principio, conecta absolutamente con este propósito. Porque ahora, en 2010, cuando vino el Santo Padre a dedicar la basílica, nos permitió que fuera una iglesia. Luego hemos ido avanzando. En 2021 ya teníamos, las torres ya casi enfocadas, ¿no? Pero nos faltaba esta visión orientada también a las personas y a combatir la pobreza, porque aparte siempre se habla de que la Sagrada Familia debía ser la catedral de los pobres. Gaudí tenía una mirada social, absolutamente social. Pensar que cuando él está trabajando en la Sagrada Familia, construye unas escuelas para que los hijos de los operarios puedan venir puedan tener una educación y no ser analfabetos. También era una persona tan social que cuando un operario estaba enfermo iba al hospital a verlo. Por lo tanto, somos herederos también de este legado y nuestra responsabilidad es dar esta visión a través, ¿cómo? Pues de la cultura. Veis aquí algunos ejemplos de conciertos que hacemos, son conciertos todo muy pensado y todo con mucho sentido, porque como Gaudí trabajaba así, no podemos hacer un concierto y no saber qué estamos transmitiendo o qué queremos hacer llegar, ¿no? Tenemos también, al final, lo que queremos es llegar a estas generaciones, estas nuevas generaciones, para de alguna forma convertir la inspiración en conocimiento, que los niños y niñas entiendan bien el proyecto, ¿no? La belleza también en aprendizaje y el patrimonio que sea algo que esté al servicio de las personas. Esta fotografía que veis ahora es un proyecto que estamos llevando a cabo ahora muy bonito con la Fundación Mercedaria, que trabaja con los presos y presas que hay en distintas cárceles de Barcelona. Con ellos, ¿qué hicimos? Les propusimos que vinieran a hacer una visita. Durante la visita les preguntamos que analizaran qué sentían, qué les hacía sentir la Sagrada Familia. Tenemos una visita muy bonita, que es la visita del Templo de la Luz, y que el objetivo es transmitir esperanza a través de la luz. Entonces, estas personas vinieron, hicieron un taller con nosotros en los que pintaban, ¿no?, las frases o las palabras que ellos habían sentido, y ahora estamos creando una escultura que vamos a inaugurar en otoño, que es la forma en que ellos han transmitido lo que han sentido, y es una escultura que también desprende luz y será la forma en que ellos habrán colaborado en esta conmemoración del 2026. Trabajamos también con el público infantil, que es el más agradecido de todos. Esta Semana Santa les hicimos pintar una maqueta de chocolate de la cruz, y os aseguro que bueno, fueron los artistas más artistas. La cruz yo creo que no duró ni 2 horas porque se la comían justo ya cuando salían de la Sagrada Familia, pero es una manera de llegar a los niños. Los niños necesitan comprender y conectan mucho con Gaudí y con su manera de ver la vida. Entonces, es una responsabilidad para nosotros conectar con niños y niñas que a lo mejor viven en el barrio y no habían entrado nunca en Sagrada Familia. Esto no puede ser. Necesitamos esta juventud y estos niños que sean como también seguidores, ¿no?, de este Antoni Gaudí.
Y luego tuvimos el gran reto del 2026. El 2026 para nosotros ha sido un reto porque era la manera perfecta para conectar con la gente. En este 2026 elaboramos todo un relato para poder trabajar desde el mes de noviembre, que empezamos con la inauguración la conmemoración del centenario de la única torre que vio Gaudí acabada. Él, cuando ve esta torre acabada, piensa, bueno, ahora vamos a por las siguientes, pero no sabe que en 6 meses se va a morir. Por lo tanto, os tenéis que imaginar qué impresión debía tener él, un mes de noviembre, frío, ¿no? Va a la fachada, consigue ver la primera torre acabada, esa fachada que casi está apuntalando ya las 3 últimas torres, y le pregunta al relojero, al señor que ponía las horas de los relojes de toda la Sagrada Familia, que era el último peón de todos, le dice, ¿qué te ha parecido? ¿No? Y este señor se lo mira y le dice, fa goig, que significa, queda muy bien, está muy bien, es muy bonita, ¿no? Y todo esto para que veáis esta personalidad de Gaudí. Por lo tanto, empezamos conmemorando en noviembre esta torre, que tenía mucho significado. Hemos ido celebrando durante todo este año y llegamos al 10 de junio. Inaugurábamos una torre. Teníamos que conmemorar también el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, el 10 de junio, y encima nos avisan y nos dicen que viene el Papa, con lo cual dijimos, bueno, esto es grande, ¿no? El briefing que teníamos era, queremos dar las gracias, queremos explicar que son las generaciones de personas anónimas las que han hecho posible que este proyecto sea posible. Queremos hablar de la luz porque la cruz es luz y este mundo necesita luz y necesita esperanza. Y queremos que Gaudí esté. Este era el briefing. Entonces partíamos de la inauguración, la conmemoración de un acto muy litúrgico y no podíamos de pronto salir fuera y empezar con fuegos artificiales. Teníamos que conectar esas dos realidades. Por lo tanto, pusimos la Escolania de Montserrat saliendo en el primer frame que teníamos, ¿no? Con estas luces, portadores de luz, y cantando un Santus, 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 ¿no? Que al final Gaudí siempre utiliza estas palabras para de alguna forma traer la Biblia a las personas. Así que empezamos con el Santus, 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 estos niños con la luz y toda una serie de espectadores en el interior de la basílica, en el exterior y desde sus casas. ¿Vale? A continuación, estas luces a nivel remoto empezaron a crear estas mareas de luces que seguramente visteis en la televisión y que al final eran los portadores de luz de estas generaciones, pero tú eras protagonista también porque tenías tu luz. Y esta es la luz que consiguió iluminar por este óculo que os decía, este hiperboloide que os decía Maurici, que conecta desde la nave hasta este espacio elevado y directo hasta la cruz. Y entonces fue la gente la que iluminó la cruz. Y entonces aquí ya teníamos el colofón, pero aparece Gaudí con unos drones, lo ven sobre todo la gente que está en las pantallas, pero también lo ve gente que está en sus casas y de repente ven a lo lejos, ¿no?, la figura de Antoni Gaudí que aparece. Gaudí mira, sonríe, ¿no? Sabemos que no era una persona muy expresiva, pero aquí queríamos que sonriera, que diera las gracias también él. Y finalmente aparecen estos fuegos artificiales y este gracias maravilloso a todas estas personas que al final forman parte de este proyecto. Y queríamos acabar la charla, ¿no?, con esta pregunta, ¿no?, que aparece en pantalla, ¿no?, de qué aportación queremos seguir haciendo a la sociedad desde este legado excepcional. Esta es una responsabilidad que tenemos entre manos y que, como os decía, ya no es preservar solo el patrimonio material, sino ponerlo al servicio de las personas, ¿no? Nuestra responsabilidad hoy es conservar el legado, difundirlo, hacerlo accesible y mantenerlo vivo. ¿Cómo? A través de lo que tenemos, la cultura, la educación, la religión, la espiritualidad, ¿no?, la acción social. Y la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué?, ¿no? Este es posiblemente uno de los grandes retos que tenemos también en el siglo XXI y que empezaremos ya a trabajarlo, ya lo estamos trabajando, y que
que vosotros, las personas, forméis parte de este proyecto es muy importante porque es el propósito inicial. Nunca fue el proyecto de una única persona, sino fue el proyecto de muchísimas personas. Y ya está, eso es lo que os queríamos explicar y esperemos que os haya interesado todo lo que os hemos explicado. Felicitaciones por la exposición. Pregunta: ¿la propiedad intelectual de la obra arquitectónica Sagrada Familia es de Gaudí y sus discípulos o de la Junta de Obras del Templo, como alguna vez se ha dicho? Este es un melón enorme, porque la Sagrada Familia es una obra colectiva y, por lo tanto, cada uno de los artistas que participa en la Sagrada Familia tiene unos derechos de autor. El hecho de que Gaudí ya haga más de 100 años que esté muerto, en nuestro caso no nos ayuda, porque como es una obra colectiva, todos estos artistas que van colaborando están vivos y, por lo tanto, tienen unos derechos. Lo que hacemos nosotros es regular todo esto. Es verdad que Gaudí nos hace herederos de su obra con la Sagrada Familia como la obra magna. Por lo tanto, todo lo que es el nombre de Gaudí, su firma, ¿no? su marca, somos herederos de esta marca y, por lo tanto, también tenemos que preservarla y tenemos un departamento legal que controla que no se haga un mal uso de la figura de Gaudí. También, como existe el Consejo Gaudí, del cual nosotros formamos parte, también desde el Consejo hay un interés por preservar, ¿no?, esta marca. Pero a nivel de derechos hay una parte de derechos que nosotros regulamos, hay otra parte de derechos que lo que necesitamos es que los artistas nos trasladen para hoy poderos enseñar todas estas fotografías y, por lo tanto, sí, hay una regulación muy, muy, muy estricta con todos los derechos que conlleva todo lo que hacemos, desde los vitrales hasta los arquitectos, hasta los escultores, hasta cualquier imagen que podáis ver fotografiada, tiene sus derechos y, por lo tanto, hay una regulación al respecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Sí? Paso. Sí. Vale. Iba a decir que tiene que ser una gestión dificilísima. ¿Cuántas personas están trabajando para ser capaces de gestionar esa cantidad de derechos de propiedad intelectual? Bueno, los derechos al final está externalizado. Tenemos un despacho de arquitectos, hay de arquitectos de abogados y luego tenemos específicos que son expertos en todo lo que es propiedad intelectual. Pero sí que es verdad que a nivel de gestión, nosotros cuando hacemos cualquier contrato tenemos el abogado de turno y la abogada que es solo de propiedad intelectual. Y a nivel de gestión de la Basílica es un reto maravilloso. En el fondo no somos tanta gente, somos 100 personas que trabajamos, menos de 100 personas que trabajamos en plantilla. Hay toda una estructura empresarial con un director, unos directores de área y luego unos jefes también de área. Y luego hay como más de 1000 personas que están trabajando en toda la parte pues, que es más de seguridad, de atención al visitante, incluso vosotros trabajáis con muchos despachos de arquitectos. Cada proyecto tiene despachos de ingenieros de estructuras, de instalaciones y algunos equipos externos de arquitectos en los proyectos más grandes, sí. Yo creo que hay un reto importante, es no quedarnos atrás, porque estamos manejando algo muy grande y entonces a nivel arquitectónico pues han ido a buscar los mejores. Y si los mejores están en Alemania, pues los encuentran en Alemania. Si están en Londres, pues están en Londres. Esto también es una oportunidad muy grande, porque sabes que trabajas con muchos equipos en muchas partes del mundo. Sería muy bonito hacer un estudio de cómo en realidad hay una implicación de todo el mundo. Cuando vienen, por ejemplo, brasileños, hay una de las piedras con las que se construyó la Torre de María que viene de Brasil. Por lo tanto, cada uno encuentra
¿no? este vínculo, ¿no? con la Sagrada Familia. No lo mencionamos, pero como todo el casco antiguo de Barcelona, la Sagrada Familia se construía con la piedra de Montjuïc, de la montaña, con las canteras que cerraron hace décadas, con lo cual es un reto que se renueva cada X años, que tenemos que ir por el mundo buscando piedras, porque las canteras se agotan o la calidad baja. Entonces, para reproducir la riqueza cromática de la piedra de Montjuïc, mis compañeros que están trabajando en el equipo de la Gloria ahora tienen 10 piedras, combinan 10 piedras diferentes, con lo cual tenemos también un departamento de producción que viaja por el mundo buscando piedras sustitutivas. Sí, hola. Gracias por la exposición, muy interesante. Y quería preguntaros dos cositas desde el más absoluto desconocimiento. Nosotros estuvimos viendo la Sagrada Familia hace unos 30 años y ya era impresionante. Tenemos que volver ahora. Pero yo siempre pensé que nunca se acabaría. Entonces, repito, desde el más absoluto desconocimiento, no sé si alguna vez llegaremos a saber la idea que tenía Gaudí para terminar la torre. No sé qué nivel, es decir, no sé cuánto os habéis aproximado a lo que pensaría Gaudí, teniendo en cuenta que no hay maqueta, o sea, que no hay planos, solamente alguna maqueta. Y en ese caso, y contando con dos supuestos, uno, suponiendo que lo que se ha hecho se parece bastante a lo que él tenía pensado, y suponiendo que no le hubiera atropellado el tranvía, la pregunta es si hace 100 años él podría haber terminado la torre con la tecnología que había en aquella época. Dentro de los 43 años que Gaudí trabaja y con épocas de penuria económica, la fachada del Nacimiento avanzó a la velocidad que pudo. Y por eso en ese momento él decide construir en vertical. La tradición de las catedrales era replantear toda la planta e ir construyendo sillar a sillar, nivel a nivel. Y él dice, esto es un esfuerzo multigeneracional y entonces yo dejaré una parte, desarrollaré el proyecto del resto para que mis sucesores puedan interpretar el proyecto y aporten las contribuciones que seguro que vendrán. A partir de ahí, cada parte del proyecto tiene un grado de definición original distinto. Como dije, de la fachada de la Pasión le pareció que el dibujo era suficiente y así fue. Sus sucesores pudieron culminar la fachada de la Pasión. De las cubiertas dejó una maqueta a gran detalle, de las naves, por supuesto. De la Gloria dejó una maqueta volumétrica y dijo, ahí os la dejo. Esto es un reto que no quiero afrontar y quiero que las generaciones sucesivas lo desarrollen. Aparte de las maquetas están las fuentes escritas, no de propia mano de Gaudí, como sabemos escribió muy poco, pero de todas las citas que recogían los jóvenes estudiantes que Gaudí atendía y sus sucesores directos. Al mismo tiempo, algunas maquetas, planos, se preservan porque se publicaron en vida de Gaudí, como Puigboada tenía el material y siempre se arrepintió de haberlo devuelto porque se hubiera salvado del incendio si se lo hubiera quedado unos meses más, ¿no? Unos años más. Con lo cual, creemos que los planos publicados en la época escogieron los planos más representativos. Eso es, se conservan plantas, secciones, alzados, propuestas urbanas incluso, la famosa propuesta de Plaza Estrellada, con lo cual trabajamos con eso. Siempre, obviamente, el material original va a misa, es ley, y el grado de interpretación varía dependiendo del proyecto. Como yo lo dije de las torres, el interior requirió una interpretación contemporánea porque no había nada. En cambio, el exterior estaba muy bien definido. No sé si eso responde a la pregunta. De cualquier modo.
Yo creo que él era muy consciente de que era un proyecto de las siguientes generaciones y, de hecho, si lo pensamos, como arquitecto fue muy generoso, porque yo creo que un arquitecto quiere ver su obra terminada y él fue capaz de decir, oye, estoy dedicando 40 años de mi vida a un proyecto que no voy a ver terminado. Y allí también ves la grandeza de cómo era él como persona, ¿no? De decir, una persona súper generosa, ¿no? Que dice, no, yo esto... Y luego si os preguntáis, bueno, ¿y cuándo la vamos a terminar? Ya os he dicho que él nos va a dar fechas, pero yo sí. Entonces, no es una fecha segura, pero más o menos 12, 14 años, con lo que os quiero decir que no es tan lejano. En el fondo, ahora hay un reto muy importante, que es la Fachada de la Gloria, que tenéis que imaginar que, aparte del reto arquitectónico que supone, tiene más de 200 esculturas. Por lo tanto, hay una parte artística muy importante. Pero más o menos podemos decir, venga, va, en 14 años... quizás la podemos ver terminada, aunque es verdad que ahora con las torres centrales ya tienes como una impresión, ¿no? A nivel de skyline, a nivel de volúmenes, que ya tienes como esta ilusión de que estás viendo una parte muy importante y completa. Pues nada, ahora sí que hemos llegado a la omega. Ahora ya, más allá no hay nada. Que deciros muchas gracias, porque al final, bueno, también tiene que ver con lo que ha dicho Marta, ¿no? Todo esto que hacemos, desde la Sagrada Familia, que es el omega, hasta el Capricho de Gaudí, que es el alfa, o la Casa Vicens, se hace a través de las personas, ¿no? Forma parte de la misión de la Sagrada Familia y lo hacen con su plan de acción social, forma parte de lo que hace Pilar con el barrio de Gracia, y forma parte de lo que hacemos en el Capricho de Gaudí con nuestros vecinos de Comillas. Bueno, ya veis que hay una conexión entre las personas y la obra de Gaudí, y parte del objetivo que tenemos todos, el legado que dejaremos, es hacer que dentro de otros 100 años o 140 haya otros como vosotros, o quizá otros como yo. Bueno, como yo igual no, pero que sigan protegiendo y cuidando el legado de Gaudí. Ya cerramos, es el momento de dar las gracias a todos los ponentes que pasaron por aquí, darnos las gracias a Maricel, que sin ella no hubiésemos podido hacer esto, igual ya está por ahí, fuera no la veo, y sobre todo a todos los que habéis asistido y que os habéis quedado. Maricel, ya he visto por ahí Maricel que ha caído las gracias, no se me ha olvidado. Y a nuestros ponentes, y bueno, y al equipo, a Ana y al resto del equipo que lo han organizado. No hay más preguntas, ya toca cerrar, y un aplauso para Marta y para Maurici.